¿Cómo anduvieron con el práctico 6, 7? El de esperanza, varianza, comparto. ¿Pudieron hacerlo? O más o menos hacerlo. Se comenten sí, no lo intentaron, ni lo tocaron. Lo intentaron, lo salió, se trancaron en algún ejercicio. Bien. Vas a tener que meterle un poquito, sí. Si tenés alguna duda particular con el ejercicio, podemos verlo si querés. ¿Y los demás? ¿Cómo vienen con este práctico? Bueno, le pregunto entonces a Ezequiel, que fue el único que respondió. ¿Querés hacer alguno de esperanza, por ejemplo, para ver cómo es? Vamos a hacer una esperanza y después uno de varianza, y bueno, por lo menos para tener ejemplo de cómo sería la cuenta. ¿Te parece? Es que en realidad la clase pasada vinieron solo 2 personas, y entonces no sé si el resto de estudiantes siguieron avanzando o no. Ese es el tema, que no sé dónde andan porque estoy preguntando y no me responden. Entonces, en principio, como vos fuiste el único que respondiste, vemos algo de eso. Entonces repasemos un poquito de teoría y hacemos algún ejercicio. Tenemos el concepto de esperanza, también llamado valor esperado. Valor esperado. También se le llama media. ¿No? Media no es tan usado, pero bueno, se usa un poco. Lo que media también significa otras cosas a veces. En principio, esperanza o valor esperado, pero si buscan en Wikipedia, por ejemplo, creo que le dice media. Entonces es lo mismo. ¿Cómo es el tema? Tenemos una variable aleatoria, x variable aleatoria, y tenemos dos casos. Por un lado tenemos el caso discreto, donde la esperanza se define como la suma de los en el recorrido de x. Como es discreto, a lo sumo el recorrido es numerable, pero no de la probabilidad nada más. Si yo sumo esto, sabemos que me da 1, esto es una propiedad de la probabilidad, si sumo todas las probabilidades me da 1, pero quiero que cada probabilidad tenga el peso del valor, entonces lo multiplico por k. ¿Bien? Y en el caso continuo, se imaginan cómo es, va a ser muy similar, pero en vez de una suma, una integral. Tenemos la integral de menos infinito a más infinito, de x, y en vez de una función de probabilidad puntual, como el caso discreto, en el caso continuo lo que tenemos que poner es la densidad. La densidad según ese x. Pero es mi idea, ¿no? Tanto el discreto como el continuo es, sumo en todos los valores posibles el valor que toma, la variable aleatoria, y la probabilidad de que tome ese valor. El valor que toma y, bueno, la densidad de que tome ese valor. Bien. Entonces, ejemplos fáciles de esto, por ejemplo, si x es una... A ver... es una Bernoulli de parámetro p. ¿Cuál es el recorrido de x?
¿Se acuerdan cuál es la de Bernoulli? Ahí va, la Bernoulli es como el ejemplo más básico, digamos, tiramos la moneda, por ejemplo. Hacemos un experimento donde solo hay dos posibles resultados, 0 y 1, y el P este es la probabilidad de éxito. Entonces el recorrido simplemente es 0, 1, fracaso, éxito, como quieran llamarlo. A todo experimento que solo tenga dos salidas posibles es un Bernoulli. De la esperanza, el recorrido simplemente esto, entonces me va a quedar 0 por la probabilidad de que la variable tome valor 0, más 1 por la probabilidad de que la variable tome valor 1. Este sería el K, digamos, en la formulita. Estoy sumando el recorrido, entonces es el valor por la probabilidad de que salga ese valor, más el otro valor por la probabilidad de que salga ese valor, y si hubiese más, sigo. Ahora, ¿esta de acá cuánto me da? ¿0 por algo? Por algo cuotado aparte, porque la probabilidad de que salga 0 es el complemento de que salga 1. Esto es 0 por 1 menos P. Y esto es 0. 0 por algo, 0. ¿Y la probabilidad de que salga éxito cuánto es? La probabilidad de que salga éxito es P. ¿No? En el Bernoulli, el P que aparece, el parámetro es la probabilidad de éxito. Entonces me queda 1 por P. Así que la esperanza termina siendo P, que es la probabilidad de éxito. Otro ejemplo, que de hecho este es un ejercicio que está más adelante. ¿Qué pasa si X es una binomial de parámetro P? O capaz que binomial o mejor una geométrica. ¿Cómo es el recorrido ahí? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan cómo es el recorrido, podemos pensar qué tipo de fenómenos o experimentos modelamos con una geometría. N por P, el que era N por P, perdón. Bueno, es lo que quiero ver. Pero previo a eso, para poder calcular la esperanza, necesito saber el recorrido, porque tengo que sumar el recorrido. Y necesito saber cuánto vale la probabilidad en cada elemento del recorrido. Entonces, la geométrica lo que hacía era, fijado un experimento de Bernoulli de parámetro P, los repito de manera independiente hasta conseguir el primer éxito. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, si quieren hacer x de 5, x igual 5, digamos, quiere decir que necesitaron 4 intentos
fracasados y el quinto es el éxito. Si fuese x igual 500, quiere decir que hay 499 fracasos y el número 500 es el éxito. Entonces, si lo que hace es contar la cantidad de fracasos necesarios hasta el primer éxito, ¿cuál es el recorrido de esa variable aleatoria? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar? Ahí va, creo que entendí lo que quiso decir Ezequiel, son naturales. Naturales sin el cero, si quieren, por si incluyen el cero, porque como es la cantidad de intentos hasta conseguir éxito, por lo menos tiene que haber un intento. En el mejor de los casos intentaron y ya invocaron, ya acertaron. En el peor de los casos, siguen intentando infinitas veces y nunca aciertan. Entonces el recorrido son naturales sin el cero, y la probabilidad, la función de probabilidad, ¿se acuerdan cómo es? En un campo. Tenemos un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Y esto, la probabilidad de acá es la probabilidad de que haya K-1 fracasos y un éxito. Entonces, ¿cómo me tendría que quedar la función de probabilidad? Ahí va. 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, a la K no, sino a la K-1, ¿no? Porque digamos, los primeros K-1 son fracasos, por P, que digamos, tengo K-1 fracaso, y el número K, el intento número K es el éxito. Entonces tengo toda la información para poder calcular la esperanza. La esperanza de una geométrica va a ser la suma desde K igual 1 hasta más infinito, que es el recorrido, de K por 1 menos P a la K menos 1 por P. Bien. De eso. Entonces ahora hay que sumar eso y ver cuánto da. Entonces, por ejemplo, el P este es constante, estoy sumando un K, así que puedo sacarlo para afuera. K igual 1 hasta más infinito de K por 1 menos P a la K menos 1. Y hay que ver cómo se hace para ver cuánto da esa suma. Bien. ¿Se les ocurre alguna manera de resolver esa serie? ¿Reconocen que eso sea algún tipo de serie conocido? Y pasa que tenés que sumar en los infinitos, ¿no?
No, si no te acordás de series es medio bravo. Igual no es un problema porque se puede repasar. Se supone que si aprobaron cálculo 2, algo de series tienen que saber. Se supone. Me incluyo porque a veces pasa que no me acuerdo las cosas que se supone que debo acordarme. Pero en principio no es ninguna serie conocida. Si no estuviese TK, por ejemplo, podría ser una serie geométrica. ¿Bien? Pero con ese K multiplicando no es nada medio conocido. Entonces lo que hay que hacer acá, que por eso lo estoy viendo con ustedes ahora, hay que usar un truquito que no siempre se ve en cálculo. En realidad no es un truco, es una proposición o un teorema que dice lo siguiente. Si tenemos una serie de funciones, estamos sumando en K. Para cada K tenemos una función que es absolutamente convergente. Entonces, la derivada respecto a X de la serie es lo mismo que la serie de las derivadas. Bien. Derivada respecto a X de F sub K de X. Entonces es un teorema sobre series convergentes absolutamente. Si ustedes quieren derivar una serie y es absolutamente convergente, pueden derivar lo que está dentro y después sumar las derivadas. ¿Sí se entiende lo que dice el teorema? Digamos, este resultado es trivial, si quieren, o es obvio cuando tenemos una suma finita, ¿no? Porque como la derivada es lineal, la derivada de la suma las derivadas, siempre y cuando la suma sea finita. El problema acá que tenemos es que es una serie, es una suma infinita. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y el cuidado que hay que tener es que, bueno, la serie converge absolutamente. Si eso pasa, bueno, se puede derivar adentro del símbolo de sumatoria. Entonces volvamos a nuestra serie. A ver cómo usamos eso. ¿Será que esto es la derivada de alguien? ¿Qué les parece? Una pista más. La variable podemos considerar que es P. En vez de X, la variable es P. Entonces, esa función que depende de P, ¿es la derivada de una función conocida? Bien, casi esa. Es 1 menos P a la K. ¿Qué pasa cuando derivo esto? Me queda el K, 1 menos P a la K menos 1, pero ¿qué otra cosa me aparece? La derivada de adentro. Ahí va, ¿cuánto es en este caso? Ahí va, sí, porque la cadena me queda la derivada de adentro que es menos 1. Entonces, no es igual a esto, pero si le pongo un menos, sí. Porque cuando me queda por la derivada de adentro, que es menos 1, menos por menos, me hace el más y me consigo el signo. Entonces la serie, que no sabemos cuánto da, es de esta forma.
es una suma de derivadas de funciones. Por lo tanto, podemos sumar las funciones, estas funciones, y luego derivar. ¿Tá? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La serie, desde k igual a 1 hasta más infinito, de k por 1 menos p a la k menos 1, es lo mismo que la serie desde k igual a 1 hasta más infinito, de menos 1 menos p a la k derivado. Entonces, esto es lo mismo que la suma desde k igual a 1 hasta más infinito de menos 1 menos p a la k, esto derivado. Digamos, derivar afuera de la suma. Y eso vale por esto. Bien, la suma de las derivadas me da la derivada de la suma. Sigo un pasito más. Este menos lo puedo sacar para afuera de la serie, y aparte lo puedo sacar para afuera de la derivada. Como es lineal la derivada, cuando tenemos un menos 1 sale para afuera. Así que menos la suma desde k igual a 1 hasta más infinito de 1 menos p a la k. Y esto derivado. Entonces, si de alguna manera pudiéramos calcular cuánto da esa serie, después la derivamos respecto a p y tenemos lo que queremos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo sabemos cuánto da esa serie? Esa serie, les adelanto, si es una serie conocida. Y de hecho, cuando empezamos a ver distribuciones, apareció. Tuvimos que trabajar con ella un poco. Ahí va, es una serie geométrica. Bien. Entonces, sabemos que la serie geométrica converge si lo que está abajo del exponente, que por lo general se llama R, por razón, está entre 0 y 1. Entonces esta serie converge si el 1 menos p está entre 0 y 1. ¿Y eso es cierto? ¿Está entre 0 y 1 el 1 menos p? Sí, ¿no? Pues como el p está entre 0 y 1, 1 menos p también. Entonces esto es igual. Y lo que hay que recordar de series es a cuánto converge una serie geométrica. Converge a 1 sobre 1 menos la razón. Entonces 1 menos p. Esto derivado, ¿no? La derivada va a lo último, y esta igualdad entonces es porque esta serie es geométrica. Entonces, como es geométrica, sabemos a cuánto converge. Entonces digo acá, menos 1 menos 1 menos p, el 1 se me va con el 1 y me queda menos menos p. Entonces, menos 1 sobre p, y eso es derivado. Derivado respecto a p, que es la variable que estamos considerando. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 1 sobre p? Respecto a p. Ahí va. Es menos 1 sobre p al cuadrado. Con este menos me queda más. 1 sobre p al cuadrado. Ahora lo pongo abajo para que quede coherente. 1 sobre p al cuadrado. Ya me estiré un poquito más arriba. 1 sobre p al cuadrado. Entonces, toda esta cuenta nos sirvió para ver que la suma esta, que lo que no sabíamos cuánto daba, da 1 sobre p al cuadrado. Y nosotros teníamos p por eso. Entonces,
Esto va a ser P por 1 sobre P al cuadrado. Uno sobre P. Así que la esperanza es 1 sobre P. Entonces, siempre está bueno, en este tipo de casos, ver si lo que nos está dando tiene coherencia con lo que la intuición nos dice que tendría que dar. Entonces recuerden qué es lo que hace el valor esperado o la media, o la esperanza. Lo que le está diciendo es como un promedio, más o menos. Está diciendo, bueno, si ustedes hacen muchas veces un experimento, entonces en promedio van a tener que hacer tantas veces como esperanza, para que pase algo. Entonces, o sea, ¿qué me refiero en promedio? Que si ustedes hacen un experimento, imagínense en un Bernoulli, perdón, una geométrica, que es la cantidad de intentos hasta el primer éxito. Hacen muchos experimentos de esos, con P fijo, ¿no? En promedio van a necesitar, según esta cuenta, 1 sobre P intentos hasta contener el primer éxito. Todo eso se formaliza ahora después con el tema de la ley de los grandes números, pero eso es lo que te está diciendo en parte la esperanza. Es como un promedio de los valores que va a tomar la variable aleatoria. Entonces pensemos un poquito a ver si es coherente eso. ¿Tiene sentido que la cantidad de intentos que yo necesito para el primer éxito sea 1 sobre P, si P es la probabilidad de éxito? ¿Qué les parece? Por ejemplo, bueno, vamos a seguir acá abajo. Si es 1, o sea, tenemos la esperanza, entonces es 1 sobre P. Si P es 1, me está diciendo que en promedio la cantidad de intentos que necesito para conseguir el primer éxito es 1. Que en promedio con un intento consigo el primer éxito. ¿Y eso es coherente con que la probabilidad de éxito sea 1? Ahí va, ¿no? Digo, si la probabilidad de éxito es 1, o sea, 1 clavadito 1, en el primer intento yo la invoco, porque la probabilidad de invocarla es 1. Entonces, en promedio, voy a necesitar un intento. De hecho, siempre va a ser un intento. Por otro lado, por ejemplo, si P es 2, 2 no, perdón, P es un medio, o sea, tengo como tirar una moneda, por ejemplo, me está diciendo que la esperanza, o en promedio la cantidad de intentos, va a ser 1 sobre un medio, y eso es 2. O sea que en promedio, con 2 intentos, consigo, por ejemplo, número o cara. ¿Y eso qué les parece? ¿Tiene sentido? De vuelta es en promedio, ¿no? Ustedes imagínense que empiezan a lanzar una moneda, fijemos que el éxito es, no sé, sale número, y el experimento es lanzan hasta que sale número, y anotan cuántos lanzamientos hicieron. Y repiten ese experimento, no sé, imagínense en 10.000 veces. Entonces, en promedio, lo que dice esto es que sí, que en promedio van a necesitar 2 lanzamientos para sacar número. O sea, puede ser que algunos necesiten 10, puede ser que algunos salgan un lanzamiento, muchos seguramente con 2 alcance, puede ser que algunos necesiten 1000 lanzamientos, no importa, porque esto es un promedio. Entonces, bueno, a grosso modo, digamos, necesitan 2 lanzamientos. Después está el tema de la varianza, que ahora lo vemos, que nos mide, bueno, eso, qué tanto error, digamos, tenemos del promedio de lo que queremos, o qué tan dispersos pueden llegar a estar los datos. O sea, si el promedio fuese 2, puede ser muy probable que necesite 10.000 lanzamientos, por ejemplo. Este tipo de respuesta, de preguntas me lo responde la varianza. Entonces, el último comentario para convencernos de que esto es coherente, fijarse que cuando P tiende a 0, la probabilidad de éxito tiende a 0, es de esperar que necesite más cantidad de intentos. Imagínense que tienen un dado con 10.000 caras distintas
y su éxito es invocar una de esas 10.000 caras. Entonces podríamos decir que la probabilidad es 1 sobre 10.000. Va a ser muy improbable que ustedes lo tiren y invoquen en la primera, o en la segunda, o en la tercera, porque la probabilidad es 1 sobre 10.000. Y la esperanza me está diciendo en ese caso que cuando la probabilidad tiende a 0, la esperanza ¿a cuánto tiende? Si P tiende a 0, tiende a infinito, ¿no? Digamos, en promedio la cantidad de intentos que va a necesitar cuando la probabilidad tiende a 0 es infinito. Lo que de vuelta es consistente con eso. Si la probabilidad es cada vez más chiquita, es de esperar que en promedio necesite hacer cada vez más intentos para lograr el objetivo. Entonces, por lo menos con esto nos vamos a convencer un poco de que es coherente con eso. ¿Sí? Hola Ezequiel, no sé, no tengo planificado ejercicios puntuales. Ahora vamos a ver algo de varianza y después ya empezaremos con el práctico siguiente, que es lo de esta semana. Semana pasada, en realidad, y esta. ¿Bien? Entonces, bueno, eso, la esperanza es un promedio de los casos. Entonces, el otro objeto de interés en este práctico es la varianza. Bueno, previo a eso, es un buen ejercicio que no es difícil y no es tan en práctico, pero está bueno. Si X es una distribución normal de parámetro mu sigma al cuadrado, ¿se acuerdan que a este parámetro le decíamos media y al sigma le decíamos desviación estándar? Desviación estándar. Entonces, si tienen esa variable aleatoria, la esperanza de X es igual a la media, literal. O sea, lo que aparecía ahí en la normal era la esperanza de X. Es una cuenta, de vuelta no es difícil, porque lo difícil era integrar la función de densidad de la normal, porque aparecía un X al cuadrado, ¿se acuerdan que era algo del estilo de a la menos X al cuadrado? Entonces, eso no se puede integrar, pero cuando aparece un X acá abajo, como aparece en la esperanza, ahí sí lo pueden integrar. Hacen un cambio de variable astuto, y lo van a poder integrar, y de hecho la integral es bastante fácil. Si quieren, intenten hacer eso, está bueno. De vuelta, no debería ser una cuenta difícil. Y nos convence un poco más de eso, de que la esperanza es literalmente la media, o un promedio. Entonces, ahora sí, varianza. Bueno, disculpen. Antes de varianza, de vuelta a otra cosa, propiedades de esperanza, que pueden ser útiles. Propiedades de esperanza. Hay una que es clara. La esperanza se define o como una serie o como una integral. Y esos dos objetos matemáticos comparten una propiedad. ¿Se dan cuenta cuál es? También la derivada, por ejemplo, también comparte la misma propiedad. A lo que voy, que la esperanza es lineal. Como está definido como una serie o como una integral, dependiendo del caso, y ambos objetos son lineales, la esperanza es lineal. Es decir, la esperanza, la suma de dos variables es la suma de las esperanzas, y si yo multiplico una variable por una constante, la variable sale para afuera. Entonces eso nos puede ahorrar muchos cálculos. Otra propiedad interesante es que si X solo toma valor A, o sea, X es constante igual a A, entonces la esperanza es el mismo A. ¿Se imaginan cómo probar eso? De hecho, en el caso de la geométrica aparecía eso, ¿no? El X es igual a... Bueno, no era exactamente esto, pero era parecido. Pero acá de vuelta es cualquier real. No tiene por qué ser una probabilidad en principio. Lo que está diciendo es que si el único resultado posible de una variable de 3 es un número real, o sea, un solo número, entonces la esperanza tiene que ser ese número.
El promedio, si todos son iguales, el promedio me da lo mismo. Y la prueba es bien fácil, el recorrido lo pueden pensar como 0A, la probabilidad de que salga 0 es 0, la probabilidad de que salga A es 1. Porque es el único valor que toma. Entonces, bueno, con eso debería salir que esa pruebita de eso. Otra propiedad importante, si X e Y son independientes, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Esto solo vale cuando las variables sean independientes, entonces tener cuidado. Lineal siempre vale, sean independientes o no, pero lo de separar el producto solo vale cuando son independientes. ¿Bien? ¿Se entienden las propiedades entonces? Seguimos con varianza. Entonces, la varianza de una variable aleatoria se define como la esperanza de la variable aleatoria menos la esperanza de la variable aleatoria. Y eso al cuadrado. Bien. Entonces, la esperanza de X es un número real. Entonces, esto es X menos un número, eso es al cuadrado, y calculan la esperanza de eso. Esto es equivalente, propiedad si quieren, usando la que es lineal, se prueba, que es lo mismo que hacer la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, todo eso al cuadrado. Entonces una propiedad se prueba, se desarrolla esto y usa linealidad y sale. No sé si la probaron en teórico. ¿La vieron en teórico esa propiedad? Entonces, hagamos ejemplos. Bueno, cumple algunas propiedades que podemos jugar si quieren ya. Antes que me olvide, propiedades que cumple esto, bueno. Siempre es positivo, o cero en el peor de los casos. Y eso es porque esto que está acá adentro siempre es positivo cero porque se haga al cuadrado. Y la esperanza es una suma de estas cosas o una integral de estas cosas. Entonces, suma o integral de funciones positivas me da positiva. En el peor caso, cero. Pero nunca me puede dar negativo. O sea que si están haciendo ejercicios y me da que la varianza es negativa, cuidado. Algo hicieron mal. ¿Bien? Además, la varianza me da cero si solo si X es igual a para algún valor. Esto sale, si quieren, del ejercicio este de acá. Cuando X es igual a, la esperanza me da A. Entonces, si X es A y la esperanza es A, esto es 0, porque es lo mismo. 0 al cuadrado 0. Y después cuando hacen la suma o la integral de 0, le da 0. Esa es una de las direcciones. Las otras direcciones es, imagínense en el caso de integrales. Tiene una función que es positiva a 0, pero que la integral da 0. Entonces, ¿puede hacer algo así la función, el gráfico de la función?
¿Qué sucede si el gráfico de la función es así? La integral, ¿cómo es? Y es positiva, ¿no? Porque recuerden cómo es la definición integral. Tienen que empezar a aproximar con rectangulitos y sumar los rectangulitos, pero acá están todos por arriba del eje. O sea que siempre me dan área positiva con signo positivo. La única manera que una función que no dé cero integre cero, o sea, una función que no sea nula integre cero, es que la función haga algo así. Por ejemplo, un coseno, un seno. Entonces, esta parte se cancela con esto. Pero ahí la función es negativa. Entonces, lo que estamos diciendo es que, sabiendo que la integral tiene que ser positivo cero, sabiendo que tiene que ser cero la integral, y sabiendo que lo de adentro siempre es positivo, entonces no queda otra que lo de adentro sea cero. No puede haber un punto donde lo de adentro, el integrando, sea positivo. Pero el integrando es esto. Entonces, si x menos e a la x es cero, quiere decir que x es igual a e a la x, pero e a la x es una constante, porque es la integral de alguien. Entonces, básicamente, le está diciendo que x es constante. Y esa es la otra dirección de la prueba esa. Son cosas elementales de cálculo 1, digamos. Si tiene una función integrable, siempre es positivo 0 y cuya integral da 0, entonces la función tiene que ser 0. No queda otra. Bien. Después, si tenemos la varianza de una variable más una constante, eso es lo mismo que la varianza de x nada más. Así que suma una constante no cambia nada. La varianza de una constante multiplicando, acá hay que tener cuidado porque no sale la constante, sino que sale la constante al cuadrado. Bien. Y eso es porque acá adentro hay un cuadrado. Entonces, de acá sí pueden sacar la constante porque todo es lineal, pero para salir de acá tiene que salir con un cuadrado. Hay que tener cuidado con eso. Y por último, si x e y son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Es igual a la varianza de x más la varianza de y. Entonces veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo de Bernoulli, como hicimos hoy con la esperanza. Entonces la varianza se puede calcular como la esperanza de la variable x al cuadrado menos la esperanza de la variable x, eso al cuadrado. Bien. Con Bernoulli habíamos visto que la esperanza de x era p. O sea que ese término de ahí va a ser menos p al cuadrado. El tema es cómo calculamos el otro. ¿Cómo calculamos la esperanza de x al cuadrado? ¿Se acuerdan cómo era eso? Hoy no lo vimos todavía, pero en teórico tuvieron que haberlo visto. ¿Cómo se calcula esto? ¿Recuerdan o no? Si no recuerdan, digo, igual lo recuerdo, pero pregunto. Capaz que alguno se acuerda cómo era. Entonces la idea es que en el caso discreto, el caso continuo va a ser igual, pero con la integral, es muy parecido. Tengo que sumar en el recorrido, va a aparecer la función de distribución puntual, pero en vez de multiplicar por k, multiplico por k al cuadrado.
Haciendo ese cambio ya consigo el objetivo. Eso es un teorema también, no sale de la nada, digamos. Y en el caso continuo va a ser igual cuando hacer la integral queda de x al cuadrado por la densidad. En vez de x al cuadrado. Entonces, habíamos dicho que el recorrido de la Bernoulli era 0 o 1, con la probabilidad de que salga 0, 1 menos p, y la probabilidad de que salga 1p. Así que esto va a ser 0 al cuadrado por la probabilidad de que salga 0, más 1 al cuadrado por la probabilidad de que salga 1. 0 por algo 0, 1 al cuadrado 1, la probabilidad de que salga 1. Así que esto es p. La varianza de la variable x al cuadrado también es p. Así que, juntando todo, la varianza va a ser p menos p al cuadrado, que si quieren es p por 1 menos p. Bien. ¿Se entiende cómo es la cuenta? Sí. Entonces, ahora igual vamos a ver con la geométrica, que va a ser un poco más difícil que 0 y 1, pero va a ser la misma idea. Entonces, la varianza lo que representa es una especie de dispersión. ¿No? Lejos es probable que haya valores, o sea, probables con probabilidad alta. De hecho, si quieren para tenerlo en la cabeza, si x es una distribución normal de parámetros mu y sigma al cuadrado, entonces el sigma ese que aparece ahí, o sea, la desviación estándar, no es otra cosa que la raíz de la varianza. Y se acuerdan que el sigma, en la normal, lo que me decía era qué tan amplia era la campana. Yo podía tener el mismo mu, la misma media, pero distintos sigmas, y la campana era totalmente distinta. El mismo mu, unidad de esperanza, pero puedo tener un sigma pequeño, una varianza pequeña, que todos los valores estén concentrados cerca de la media. Esto es varianza chica. O el extremo, que puedo tener una varianza muy grande, en donde haya valores por todos lados, digamos. Entonces, el promedio es el mismo en ambos casos. Pero en un caso, los datos del experimento están más concentrados alrededor de la media, y en los otros están más dispersos. Entonces, eso es lo que me mide la varianza. Tan dispersos están los datos respecto a la media, con respecto a la esperanza. Digamos, recuerden eso, que la media es la esperanza. Entonces, eso, ¿no? Varianza chica quiere decir que yo tomo un valor acá, lejos de la esperanza, y sí, va a tener probabilidad positiva, pero va a ser muy chiquita, va a ser casi cero. Ahora, yo tomo el mismo valor, pero con varianza grande, y ahora la probabilidad va a ser más grande. Entonces, bueno, tengo probabilidades altas de conseguir valores lejos de la media. ¿Y se entiende un poco cómo es, o sea, qué es lo que está haciendo la varianza? Último comentario sobre esto. O sea, esto de acá solo el dibujo era normal, pero para acordarse. ¿Y por qué es eso? Bueno, recuerden cómo es la definición. Es la esperanza, que es una suma o una integral en todos los posibles valores, de la variable menos la esperanza, que la esperanza es la media. Y esto al cuadrado. Entonces, al variar los posibles valores de x, o sea, de la variable aleatoria, están viendo qué tan lejos están cada uno de ellos de la media. Después, bueno, se elevan al cuadrado por un tema de que
de que la distancia queremos que sea positiva. ¿No? Imagínense en esto. Tenemos el siguiente gráfico. Imagínense, por ejemplo, una geométrica. Entonces tenemos la media, que era P, y tenemos los valores acá, el recorrido, digamos, de la geométrica. 3, 4, 5, 6, bla, bla. Para cada uno de esos, la probabilidad de que X tome valor 1 va a ser algo. La probabilidad de que X tome valor 2, 3, 4, capaz que algunos se pasan, capaz que después vuelve. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Es, para cada uno de estos valores, toma esta distancia. Eso sería X. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 1. Vamos a poner así. La probabilidad de que X sea igual a 1 menos la esperanza de X. Esto es constante, sería línea roja. Bien. Entonces, de vuelta, el cuadrado es para que sea positivo por distancia. Lo que están haciendo es, para cada uno de los valores posibles, ver cuántos son esas distancias y después las suman todas. Por eso es que si la varianza, que es la suma de todas las distancias, es chiquita, quiere decir que casi todos los valores están cerca del promedio. Es como que todos los valores estuviesen acá cerquita. Entonces ahí la varianza me va a dar chica. Por el contrario, si la varianza es grande, quiere decir que hay muchos valores, muchos en comparativa con el total, están lejos de la media. Ya puede pasar que tenga valores, por ejemplo, que estén acá, otro que esté por acá arriba. Entonces las probabilidades de estar lejos de la media saltan. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, te puede dar chica la mesa tiene valores lejos, porque lo que importa es cuántos valores tenés lejos. Si yo tengo un valor muy lejos y todo el resto cerquita, ahí la varianza me va a dar chica igual. Ahora, yo tengo muchos valores lejos. O sea, muchos, siempre el poco o muchos es en comparación con la total de valores que tengo. Si tengo muchos valores lejos, ahí la varianza va a crecer, porque estas sumitas son muchas más grandes. Bueno, entre más y menos no pueden variar, o sea, pueden variar, sí, pero lo que voy es que como esto está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Sí, podés tener algunos valores que den muy lejos de la media. De hecho, lo normal es un ejemplo. La probabilidad de tomar un valor por acá no es 0. Es casi 0, pero es positiva. Y es un valor que está muy lejos de la media. Pero tiene probabilidad positiva. Y la varianza es chica, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos valores son los menos. Digamos, cuando yo me voy para acá, la probabilidad de conseguir estos valores es muy chiquita. Entonces, en la mayoría de los experimentos que yo hago, voy a caer por acá. Por más que es posible, sí, tener valores muy lejos de la media, la probabilidad de tenerlos es muy chiquita. Entonces la varianza me va a dar chica. ¿Sí se entiende la idea de esa? Veamos el ejemplo de la geométrica, creo que va a aclarar un poco más. Ya habíamos visto que la esperanza de una geométrica, digamos, si X es una geométrica de parámetro P, la esperanza era 1 sobre P. Ahora, la varianza va a ser la esperanza de la variable X al cuadrado menos la esperanza de la variable X, eso al cuadrado. Entonces, esta parte ya la conocemos, va a ser menos 1 sobre P al cuadrado. Estoy usando el resultado este. Tenemos que evaluar cuánto da esto. Entonces, esperanza de X al cuadrado, o sea, la variable X al cuadrado. Recuerden cómo es, hay que hacer la misma suma, pero en vez de en K, con K al cuadrado. Entonces voy de K igual 1 hasta más infinito, de K al cuadrado, por la función de probabilidad que era 1 menos P por K menos 1 por P.
Esa es la función de probabilidad de la geométrica. Entonces, al igual que antes, puedo sacar el P, que es constante. K igual 1 hasta más infinito, de K al cuadrado por 1 menos P a la K menos 1. Entonces tenemos que ver cuánto da esa serie. Lo que les digo, la astucia o la pista, si quieren, es que vamos a tener que usar el mismo teorema que usamos hoy de que podemos derivar adentro de la serie. Entonces tenemos que preguntarnos si esta función es la derivada de alguna función conocida. ¿Qué función podríamos derivar? De vuelta siempre digamos en función de P, la variable es P. Entonces, ¿qué función podríamos derivar para que nos dé eso? Ahí va. Hay que tener en cuenta al menos, por el tema de la cadena, como decíamos hoy, pongo un K, 1 menos P a la K. Entonces, cuando derivo, baja el K, me queda K al cuadrado, 1 menos P a la K menos 1, y regla la cadena, la derivada de esto es menos 1, me saca el menos. Así que lo que tenemos es que la suma desde K igual 1 hasta más infinito, de K al cuadrado por 1 menos P a la K menos 1 no es otra cosa que la suma desde K igual 1 hasta más infinito de menos K por 1 menos P a la K derivado. Entonces, por el teorema de hoy, sacar el menos al igual que hoy, y me queda la suma desde K igual 1 hasta más infinito de K por 1 menos P a la K y eso derivado. O sea, puedo sacar la derivada para afuera, digamos. Entonces, ahora volvemos al problema que teníamos hoy. ¿Tenemos alguna manera de saber cuánto da esa serie? Que ahora ya no es una geométrica, ¿no? Hoy me quedaba sin ese K, entonces eso era geométrica, pero ahora me aparece ese K. ¿Habrá alguna manera de saber cuánto es esa serie? ¿Conocemos alguna serie parecida que sepamos cuánto da? Observar lo siguiente. Dejo el menos, suma desde K igual 1 hasta más infinito, de K por 1 menos P por 1 menos P a la K menos 1, y eso es derivado. O sea, lo que hice fue 1 menos P a la K, escribirlo como 1 menos P por 1 menos P a la K menos 1. Puedo hacer después eso.
Entonces, recuerda lo que hicimos hoy hace un rato con la esperanza. Haciendo el truco este de la serie, habíamos visto que la serie de k igual a 1 hasta p de k por 1 menos p a la k menos 1 daba 1 sobre p al cuadrado. Entonces, esta serie sabemos cuánto da. Hicimos la cuenta hace un rato. Lo que yo quiero lograr acá es conseguir esa serie. Porque yo consigo que aparezca esa serie, sé cuánto da. Entonces, ¿qué tengo que cambiar ahí para que aparezca la serie de k por 1 menos p a la k menos 1? ¿Qué tendría que hacer? Fijarse que esto acá es constante. Yo estoy sumando en k. 1 menos p es una constante. Lo puedo sacar para afuera de la serie y tengo lo que quiero. Tengo k por 1 menos p a la k menos 1. Entonces, menos 1 menos p por la suma desde k igual 1 hasta más infinito de k por 1 menos p a la k menos 1 y todo esto derivado. Esto que está acá, lo vimos hace un rato, es 1 sobre p al cuadrado. Así que va a ser menos 1 menos p sobre p al cuadrado. Eso lo podemos escribir como, meto el menos para adentro y divido 1 sobre p menos 1 sobre p al cuadrado. O sea que esto es lo que tengo que derivar después. A la derivada todavía no la apliqué. ¿Sí se ve eso? Acá la derivada me va a dar menos 1 sobre p al cuadrado más 2 sobre p al cubo. Entonces, eso era la serie, y lo que nosotros teníamos era p por eso. O sea, la esperanza de x al cuadrado era p por eso. Entonces, la esperanza de la variable x al cuadrado es p por menos 1 sobre p al cuadrado más 2 sobre p al cubo. Y eso va a ser 2 sobre p al cuadrado menos 1 sobre p. Entonces, 1 quedó medio raro. Por último, la varianza era esta cantidad que acabamos de calcular menos la esperanza de x al cuadrado, y esto era 1 sobre p al cuadrado. Está usando lo que vimos al principio. Entonces esto me va a quedar 2 sobre p al cuadrado menos 1 sobre p menos 1 sobre p al cuadrado. Así que termina dando 1 sobre p al cuadrado menos 1 sobre p. Aquí si quieren es 1 menos p sobre p al cuadrado. Bien, digo, dejarla más compacta, queda eso. La varianza de una geométrica de parámetro p es 1 menos p sobre p al cuadrado. ¿Ven? Entonces, al igual que con la esperanza, siempre está bueno pensar si esto tiene sentido.
con lo que sabemos, digamos. Cuando P es 1, tenemos una geométrica de parámetro 1, repito un experimento de Bernoulli de parámetro 1 hasta que consigo el primer éxito. Pero si el parámetro es 1, yo ya consigo el éxito en el primer intento. Si la probabilidad de sacar éxito es 1, siempre que hago el experimento, en el primer intento consigo éxito. Y en ese caso me está diciendo que la varianza es 0, porque me queda 1 menos 1, que es 0 sobre algo. Lo cual tiene sentido, digamos. No es probable que consiga el primer éxito en 2 intentos. No puede pasar, porque la probabilidad de éxito es 1. Yo hago 1 y ya conseguí el primer intento. Ya conseguí el primer éxito, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por otro lado, cuando el P tiende a 0, o sea, la probabilidad de éxito de cada uno de los Bernoulli tiende a 0, habíamos dicho que la esperanza tendía a infinito, y en este caso la varianza también. Entonces, digamos, los datos van a estar muy dispersos. Bien, puede ser que consiga el primer éxito en la primera tirada, puede ser que consiga el primer éxito en la tirada número 320.000 trillones. La probabilidad de eso va a ser más o menos parecida. Entonces, ¿dudas de esto? Bueno. Entonces, traten de hacerlo al práctico. Y bueno, si hay dudas, como siempre pueden preguntar, pero son bien de calcular eso. Tienen distintas distribuciones y les pide calcular esperanza y varianza, y cosas del estilo. Entonces, pasemos al práctico 8, que es de convergencia casi segura y lee los grandes números. ¿Bien? Este es el tema de la semana pasada, en realidad, entonces estamos poniéndolo al día recién. El primer ejercicio trata sobre la desigualdad de Chebyshov, que otra manera de escribirlo, al apellido este, es, ya les digo, voy a poner acá, práctico 8. Entonces es Chebyshov o Chebyshov, algo así. A ver, sí, Chebyshov. Es el mismo apellido, dos maneras de traducir el mismo apellido. Ahora entre dudas de Chebyshov, bueno. A ver, déjenme que busque un segundito para no decir disparates. Sí. Matemático ruso. Bien. Digo porque por ahí ponen en Google, yo no busqué, digo, pero sé que es más conocido con este nombre. Capaz ponen en Google esto y no les aparece mucha cosa, pero con Chebyshov les va a aparecer. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que decía esta desigualdad? Dice lo siguiente, dice que la probabilidad de que el valor absoluto de x menos la esperanza de x sea mayor o igual a epsilon, dado un epsilon, la probabilidad de que la variable aleatoria
tome valores más lejanos, o sea, más lejos de la esperanza que epsilon, esto es menor o igual a la varianza de x sobre epsilon al cuadrado. Entonces el parámetro acá, si quieren, es epsilon. Si quieren que sea más grande que epsilon, va a quedar menor o igual a la varianza sobre epsilon al cuadrado. Ah, bien, gracias. Gracias por avisar. Ahí lo puse de vuelta. Bien. Entonces es una manera de estimar qué tan lejos pueden caer los valores de la esperanza. Nos permite hacer eso. Bien. Entonces, el comentario, recuerden qué quiere decir esto, no siempre es abuso de notaciones. Esto es, como conjunto, es los omeguitas del omega, tal que la variable aleatoria evaluada en el omega está, o sea, esto es un número real, que depende del omeguita. La esperanza es un número real que está fijo, que ya está calculado. Entonces son los omeguitas tal que la variable aleatoria en ese valor está a una distancia mayor o igual a epsilon de la esperanza. ¿Ah? Ese es el conjunto ese que está considerando. Entonces dice que la probabilidad de esos omeguitas va a ser menor o igual a la varianza sobre epsilon al cuadrado. Bien. ¿Se entiende qué es lo que dice entonces? Necesito que me respondan porque esto es importante. Si no entienden, me dice y le damos de vuelta, pero ¿se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Los demás? Se entiende, sí. Bueno, gracias por responder. Entonces Jeff nos dice eso. Ahora en el ejercicio 1 va a aparecer, pero previo a usar esto tenemos que ver otra cosita. Que en realidad no hay que usar ni un teorema, hay que pensar un poquito más. Es la parte 1. Entonces dice, se realiza una encuesta para tratar de estimar el porcentaje de votos de determinado candidato. Entonces, al final de la misma se tendrán respuestas que vamos a asumir independientes, o sea, asumimos que si yo voto a alguien, eso no va a inferir en que ustedes voten al mismo candidato o no. Entonces tenemos n respuestas, digamos, n encuestados, y lo representa con variables Bernoulli de parámetro P. Digamos, la variable sería 0, 1, 1 que vota al candidato en cuestión, 0 que no. Y el PS, bueno, es la probabilidad de que lo vote. ¿Se entiende qué es lo que tenemos hasta ahí? Imagínense esa encuesta que hacen a veces en internet, de que preguntan varias cosas, pero acá la pregunta es una sola, y solo tiene respuesta sí o no. ¿Votaría por tal candidato? Que ustedes ponen sí o no. Ahí terminó la encuesta. Hacen eso con n personas. Entonces, el experimento, si quieren, es ese. Es preguntarle eso, la respuesta va a ser sí o no, y se lo preguntan a n personas. De manera independiente, eso es lo que hay que asumir. ¿Sí se entiende eso? Sí. Genial. Entonces la parte 1 dice, bueno, a partir de esta muestra, digamos, de las n respuestas que tenemos, ¿qué valor usaríamos para estimar el P? O sea, para estimar la probabilidad de que lo voten o no. ¿Cómo estimarían ustedes esa probabilidad?
Ahí va, haríamos un promedio, ¿no? Sumamos la cantidad de personas que votan, la cantidad de respuestas positivas, que dijeron que sí, que van a votar, sobre la cantidad de encuestados. Y si hacemos la siguiente notación, la xn, o xy, es 1 con probabilidad p, 0 con probabilidad 1 menos p. Entonces, sumar los que dijeron que sí votarían es básicamente sumar todas las variables estas. Los que sí votarían van a tener un 1, los que no votan van a tener un 0, entonces los 0 no me están agregando nada. Y tengo que dividir entre los casos totales, que son justamente n. Entonces, esto es lo que recibe el nombre x sub n techito, o sea, que es el promedio de esas variables aleatorias. Entonces, imagínense en caso de Uruguay, si pudiésemos votar a los 3 millones y pico que somos, de hecho tendríamos la probabilidad exacta, ¿no? Si podemos votar, no, perdón, si encuestar. Si pudiésemos encuestar a todos los uruguayos, entonces tendríamos el P con un acierto del 100%. Porque tenemos todas las respuestas posibles, sabemos cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, bueno, la probabilidad de que lo voten es tanto. Pero capaz que no podemos encuestar como la mayoría de los casos, ¿no? No es factible encuestar a todos los uruguayos por un tema económico y de tiempo. Entonces lo que se hace es encuestar, no sé, a 200.000, 300.000 uruguayos, y ver si eso después es coherente con lo que va a pasar. O sea, de hecho, eso es lo que trabaja un poco la estadística, es, ya no solo con encuestas, pero digo, realizando encuestas a un grupo reducido, ver qué hipótesis hay que cumplir para que después eso sea representativo de todo el grupo completo. En principio, una buena aproximación sería esta. La parte 2 del ejercicio, la parte B, me dice, usando la desigualdad esta de Chebyshov, la copio en el cuadernito, usando esta desigualdad, antes de tomar la muestra me dice, porque todavía no sabemos P, ¿cuántos datos tomaría para que, con una probabilidad de al menos 0,95, el estimador es este muchachito que está acá, el estimador no distara del valor P más de un 0,03. Entonces tiene una sugerencia ahí, demuestre y use que se cumple eso. Entonces vamos a usarlo primero y después lo demostramos. Tenemos que si P está entre 0 y 1, se cumple que P por 1 menos P es igual a un cuarto. Por ahora tomamos que eso es cierto. Concentrémonos en lo primero. ¿Cuántos datos tomarían? Eso que me está preguntando. ¿Cuáles son la cantidad de datos en estos rojos que pusimos arriba? ¿Se entiende la pregunta? Esta expresión que está recuadrada en rojo acá. ¿Cuál es el nombre o el elemento, no sé, que me indica la cantidad de datos? La cantidad de encuestados, que es lo mismo. N. El N, ahí va. ¿No? Porque teníamos N datos. Tenemos una muestra de N respuestas. Entonces lo que me está preguntando es, ¿cuántos N, o sea, cuál debería ser el N que tenemos que tomar, o sea, cuántas encuestas debemos realizar, para que con una probabilidad de al menos 0,95, el estimador no distara del valor de P más de 0,03. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Dice la probabilidad de algo, que sabemos, dice al menos 0,95. Entonces eso quiere decir que es mayor, igual o menor igual. Mayor o igual. Mayor o igual. A la probabilidad de un evento que hay que entenderlo todavía, queremos que sea mayor o igual. Y el evento es el estimador, que es el xn, no distara del valor de P más de 0,03. Es decir, está a una distancia menor a 0,03.
Entonces eso lo podemos escribir como que el valor absoluto del estimador, x sub n, menos p, que es ese valor p, no esté a un valor de más de 0,03, o sea que sea menor o igual a 0,03. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con que eso que dice en negro es esto que está acá? O sea, en negro me refiero a las letras del ejercicio. ¿Me está preguntando eso? Bien. Entonces, la sugerencia es usar, ahí dice, usando Chebyshov. Chebyshov era esto que estaba acá. La probabilidad de que esté a una distancia mayor o igual a epsilon es menor o igual a la varianza, no sé qué. Tengo mayor o igual. Yo acá tengo menor o igual. Entonces, ¿cómo arreglo ese problemita? ¿Cómo paso de este menor o igual a un mayor o igual? Ahí va. Digamos, esto va a ser cierto si solo si la probabilidad de que xn menos p sea mayor o igual a 0,03 sea menor o igual al complemento de esto otro. 0,05. Y entonces estoy bastante parecido, porque Chebyshev lo que me decía era la probabilidad de una variable menos su esperanza sea mayor o igual a epsilon, tiene que ser menor o igual a la varianza sobre epsilon al cuadrado. Entonces, por lo menos tengo las desigualdades correctas. Ahora, si nos miramos los lados izquierdos de las desigualdades, ¿qué es lo que deberíamos probar para poder usar esto? Ahí va, hay que probar que el P este que tenemos es la esperanza del estimador. ¿No? Porque vieron acá es variable menos estimador. Acá tenemos menos estimador, no, perdón, menos esperanza. Acá tenemos la variable nuestra que es el estimador menos P. Pero en principio nadie nos asegura que esa P va a ser la esperanza de XN. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarse de eso. Hay que ver si la esperanza del estimador es igual a P. Entonces, la esperanza del estimador, por definición, va a ser la esperanza de la suma desde j igual a 1 hasta n de xj sobre n. ¿Qué propiedad puedo usar ahí? Tengo una suma de variables aleatorias y quiero calcular la esperanza de eso. Ahí va, usamos que es lineal, ¿no? Entonces me va a quedar, primero puedo sacar el 1 sobre n para afuera, puedo separar la suma, entonces j igual 1 hasta n, de la esperanza de cada una de estas xj, que son todas iguales y son una Bernoulli de parámetro p. ¿Cuánto era la esperanza de una Bernoulli de parámetro p? La primera esperanza que calculamos fue. No, esa era de la geométrica. La esperanza de una Bernoulli me quedaba p, ¿no? Porque quedaba aquello de 0 por la probabilidad de que salga 0, más 1 por la probabilidad de que salga 1, y esto era p. Entonces 1 por pp, 0 por algo 0, cada p. Entonces tenemos 1 sobre n por la suma desde j igual 1 hasta n de p. ¿No? P es constante para esta suma. Entonces, ¿cuánto me da esta suma?
Hago P más P más P más P más P n veces. ¿Cuánto me da? Sí. P por N. Ahí va. ¿No? Me va a quedar N por P sobre el N que está acá. Bueno, en ese val me queda P. O sea que efectivamente la esperanza del estimador o sea, del promedio es P. O sea que puedo usar Chebyshev. Bien. Digamos, Chebyshev, lo que me va a decir, Chebyshev me asegura que la probabilidad de que el estimador menos su esperanza, que es P, sea mayor o igual a 0, mayor o igual o menor o igual. Estaba escrito acá, menos mayor o igual. Mayor o igual a 0,03, la lista más, mayor o igual, es menor o igual a la varianza, acá falta el techito, a la varianza de este estimador sobre el epsilon al cuadrado. El epsilon es esto. Sobre 0,03 al cuadrado. Y nosotros queremos que esto sea menor a 0,05. Entonces queremos que esto sea menor o igual a 0,05. Entonces, digamos, a partir de ahora se trabaja con esta desigualdad. Si logramos probar que la varianza del estimador sobre esta constante es menor o igual a 0,05 para algún n, ya está. Ese va a ser el n que tenemos que usar para hacer la encuesta y que, bueno, se cumpla lo que pide. Esto acá es lo que queremos. Queremos encontrar n para que valga. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Entonces, centrémonos en la varianza. El otro es una constante. Entonces, varianza del estimador. Por definición va a ser la varianza de la suma de j igual 1 hasta n de cada uno de estos xj sobre n. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Uno sobre n es una constante que está multiplicando. Entonces, de la varianza sería con un cuadrado. Así que me queda 1 sobre n al cuadrado por la varianza de la suma esta. Ahora, ¿yo puedo separar la suma esa así nomás? Entonces, la respuesta es que en este caso sí, porque por hipótesis, los XJ, estos Bernoulli, son independientes. Bla, bla, bla. ¿Dónde es que dice acá? Asumimos independientes. Entonces, cuando teníamos la suma de variables aleatorias independientes, la varianza se portaba bien, digamos, podíamos separar la suma. Entonces, esta igualdad va a ser porque los XJ son independientes.
Entonces me va a quedar 1 sobre n al cuadrado por la suma de j igual 1 hasta n de la varianza de cada uno de estos xj. Cada uno de estos xj era una Bernoulli de parámetro t, p, perdón. ¿Cuánto era la varianza de una Bernoulli de parámetro p? Fue la cuenta que hicimos hoy, la primera cuenta de varianza, era p también, porque quedaba 0 al cuadrado por la probabilidad que salga 0, más 1 al cuadrado por la probabilidad que salga 1. Entonces, me quedaba espacio todavía. Bueno, esto va a ser 1 sobre n al cuadrado por la suma desde j igual a 1 hasta n de p. Al igual que hoy, esa suma va a dar n por p. Entonces, n por p sobre n al cuadrado, y eso es p sobre n. ¿No? Entonces, la varianza del estimador, no era x a la n, es x sub n techo, es p sobre n. Entonces, nosotros queríamos que se cumpliera que la varianza del estimador sobre 0,03 al cuadrado sea menor o igual a 0,05. Perdón, no era p. A ver. Era p por 1 menos p la varianza. Ahí es donde hay que usar la otra sugerencia. P por 1 menos p. Como para confirmarlo. Varianza, varianza, varianza. Acá. P por 1 menos p. Entonces, cuando teníamos una Bernoulli de parámetro p, la varianza era p por 1 menos p. Entonces, tenemos esto. Vamos a encontrar n para que p por 1 menos p, que es todo constante, sobre n por 0,03 al cuadrado sea menor o igual a 0,05. Entonces acá es donde hay que usar la otra sugerencia, que es que esto siempre es menor o igual a un cuarto. Entonces hay que despejar el n ahí, y usando eso de que eso es menor o igual a un cuarto, van a poder decir cuánto debería por lo menos valer n para que funcione eso que quieren, o sea, para que la probabilidad de estar a una distancia menor a 0,03 sea mayor a 0,25. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Buenas. Entonces, la que viene continuamos por ahí, continuamos con el ejercicio 2 del práctico este. La que viene es el miércoles. Que pasen bien. Genial, profe, muchas gracias.